esta semana yo he estado recordando cuando nos comprometimos con mi esposa, ya hace un poquito de tiempo, pero recuerdo que le pedí a mis padres, a mi papá en especial, de que hicieran una cita con los padres de mi novia en ese tiempo para pedirla en matrimonio. Eso es lo que hice. Fui donde mi papá y le dije, papá, mira, tenés que ir y pedir la mano de mi novia. Y me dice mi papá, ¿para qué vas a pedir la mano? ¿Por qué no pedirla toda? Y le estoy hablando la verdad, así me dijo mi papá. Pero bueno, mi papá hizo la cita, nos reunimos las dos familias y mi papá hizo la petición formal a mi suegro. Y mi suegro escucha la petición y se queda callado, pensativo. Pasaron como unos 15 segundos de silencio, que para mí fue una eternidad. Y yo no pude soportarlo más y comencé a decirle a mi suegro lo que yo habría de hacer. Expresé yo cómo habría de cuidar de mi futura esposa, cómo trabajaría de una forma pero bien dedicada para que a ella no le faltase nada. Estoy describiendo todo esto, sí, mire, yo voy a hacer esto, yo voy a trabajar, yo me voy a dedicar a ella. Y me interrumpe y con una voz enérgica, solemne, me dice, claro que va a hacerlo. Claro que va a hacerlo. Usted está comprometiéndose a cuidar de mi hija por toda su vida, me dice. Mi suegro quería que yo entendiera que el pacto era serio y que llevaba consecuencias para toda la vida. Él quería que tanto mi novia como yo nos comprometiéramos a vivir bajo el pacto del matrimonio para el resto de nuestras vidas. Eso él lo entendía muy bien y quería que nosotros, tanto ella como yo, lo entendiéramos. ¿Y por qué estoy tan recordando todo esto? Porque el texto de esta mañana vamos a ver cómo describe el pacto que Dios hizo con Israel y que es un modelo del pacto matrimonial entre Cristo y su novia, la iglesia. Es lo que vamos a ver ahora. Así que le voy a pedir de que busquen por favor en sus Biblias Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Dice la palabra del Señor: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Esto es lo que le dice Dios a Moisés que le diga al pueblo de Israel. Y lo que vemos en estos versículos es que al igual que las relaciones humanas, hermanos, nuestra relación con Dios depende de un pacto que involucra dos partes. Sí, dos partes, Dios y nosotros. Eso es lo que vamos a ver aquí. Y esta es la idea principal que necesitamos ver en las Escrituras en esta mañana, que Dios escogió amarnos eternamente. Él escogió amarnos eternamente. A lo largo de esta historia de Éxodo, Dios se ha estado dando a conocer al pueblo de Israel para que ellos finalmente puedan vivir en esa relación íntima y perpetua con Él, basado en amor. Por eso dice el versículo 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Estas palabras son de amor. Les está recordando: vean todo lo que yo he hecho por ustedes, cómo los estoy amando.
Dios está cortejando a su amada y después de un tiempo la trae hacia Él para entrar en ese pacto de relación matrimonial como un esposo ama a su esposa. Exactamente lo que estamos viendo aquí. Es lo mismo que ha sucedido en su vida, en usted como cristiano. Dios se ha revelado a usted y le ha traído hacia Él para vivir en completa intimidad y en amor con Él a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Esa es la razón por la cual usted existe, para estar en esa relación íntima con Él. Por esa razón es que el matrimonio tiene un gran valor para la iglesia, porque representa la relación entre nosotros y Cristo. Y lo grandioso es que esa relación apenas está comenzando para usted. Podrá decir, bueno, tengo 40, 50 años de tener a Cristo. Sí, apenas está comenzando para usted. Este es el principio. Él continúa mostrándole quién es Él para que usted pueda conocerlo y amarlo más profundamente, como una pareja se va conociendo a través del tiempo de casados. Porque sí, yo todavía sigo conociendo a mi esposa y ella me sigue conociendo a mí. Vamos haciéndonos menos jóvenes y ahí vamos conociendo una etapa nueva del uno por el otro. Y en su vida es así con el Señor. Cada momento que usted está viviendo, cada prueba que usted está experimentando, cada muestra de amor, de fidelidad que Él tiene sobre usted, de misericordia, de gracia, usted va experimentando más y más quién es Dios para usted. O sea que nuestra relación nos va mostrando quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esto no es algo así como quien dice a mi esposa, me dice, yo quiero que cambies. Y usted ya ha escuchado eso, ya después de unos 20 años que yo he cambiado, me dice, no sos el mismo. No es esto así, sino que nosotros vamos conociendo más y más, nos vamos compenetrando más con nuestro amado Señor. Así que Dios le recuerda a Israel cómo se ha portado con ellos, cómo los liberó de la esclavitud, cómo los ha cuidado y ha proveído todas sus necesidades, cómo les ha perdonado también todas sus ofensas y cómo los ha retribuido a ellos por misericordia, no lo que ellos deberían de haber recibido, sino lo que el Dios da con actos de amor y misericordia incondicionales a él. Dios le está recordando, le está haciendo un recordatorio, no se lo está echando en cara, sino que le está recordando, miren cómo yo me he portado con ustedes por amor a ustedes. Y esta forma en que Dios está comunicando todo esto revela que Él está declarando a su pueblo su deseo de entablar esa relación pactual de matrimonio. Eso es lo que está enseñando el Señor. Note que esta relación fue iniciada por Dios. Él comienza todo. Él es quien los rescata. Por eso Él les dice, os he traído a mí. Y Él es quien pone las condiciones también de esta relación. En el versículo 5 dice, ahora pues, Éxodo 19 dice, versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, dice, todo me pertenece. Y ve el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le está comunicando a Moisés. Esto es lo que el pacto va a comprender. Él es el que hace toda la obra. Él los busca, Él los rescata, Él los limpia y los hace su pueblo. Y eso mismo Él hizo con usted y conmigo. Si usted está en Cristo. Eso es lo que Él ha hecho.
Él nos buscó y nos rescató de la esclavitud de nuestros pecados, nos ha limpiado de nuestra inmundicia, nos ha librado del pecado y la muerte, y nos guía a través de su palabra y su Espíritu Santo para que seamos un reino de sacerdotes que con nuestra manera de vivir ministremos a otros para que sean parte de su reino y disfruten ellos también de su amor. Y hermanos, Él cumple su promesa de bendecirnos. Él está cumpliendo. Él continúa hablándonos a través de su palabra y consolándonos a través de su Espíritu Santo. Esta es la forma en que Dios quiere y se relaciona con usted. Y a primera vista, pareciera que este es un pacto unilateral, o sea que Dios lo hace todo y lo pone todo. Y uno no va a hacer nada. Uno se queda pasivo para todo esto. Pero la realidad con respecto a este pacto es otra. Dios quiere nuestra respuesta a su pacto de amor. Dios requiere una respuesta de usted hacia ese pacto de amor. Vea el versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Vea que esto es algo legal, porque Moisés trae todo el paquete de Dios, todo lo que es el pacto, y pone de testigo a los ancianos del pueblo. Y en presencia de los ancianos le presenta todas esas palabras que Jehová había mandado al pueblo. Y todo el pueblo, y aquí viene, ¿por qué Dios le manda con Moisés con todo este pacto? Para que el pueblo responda. ¿Y qué hace el pueblo? Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Está viendo el protocolo que se está llevando a cabo de esta ceremonia? Cuando una pareja se casa, lo hace en frente de testigos. Hay alguien que está ministrando esa ceremonia. Moisés está ministrando esa ceremonia. Hay testigos. Y una parte es Dios y la otra su pueblo. Dios muestra su gran amor al escoger a la nación más pequeña para que se convirtiera en su especial tesoro. Pero esta escogencia, el hecho de que Dios escoge a este pueblo, no importa cuál pueblo hubiera sido, pero esto requería una respuesta. Y es la misma respuesta que Abraham tuvo ante la promesa que este mismo Dios le hizo al escogerlo y que se está llevando a cabo en este momento también con los israelitas. Esa es la misma respuesta y es la misma que lleva a cabo cada persona que recibe el evangelio y se da cuenta que necesita responder a ese evangelio. Y aquí viene esa respuesta. Es tener fe en Él. Creerle a Dios lo que Él está prometiendo. Ahora, el pacto que Dios está haciendo con Israel no quiere decir que solo ellos habrían de ser su pueblo escogido. No está hablando aquí que Dios está haciendo un pacto exclusivo con Israel, porque ser su especial tesoro depende del llamado que Él hace. Y eso implica que tenemos una relación con Dios porque Él ha decidido hacerlo. Dios quiere tener esa relación con el ser humano. Pero Dios está utilizando al pueblo de Israel como la base para llevar a cabo este pacto a todas las naciones.
Y cada uno de nosotros respondemos con fe, con humildad y con agradecimiento a ese llamado que el Señor nos hace. Ese llamado tiene como objetivo entonces algo más grande que simplemente llevar un título de decir, bueno, yo soy ese tesoro, especial tesoro de Dios. Sino que este llamado tiene el objetivo de administrar su reino, todo lo que a Él le pertenece, porque recuerden que dice, mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, ¿qué implica esta idea? De que como pueblo de Dios somos llamados a vivir de forma distinta, pero distinta a los demás. Si servimos a un Dios santo, entonces debemos ser santos como Él es santo. Debemos de actuar entonces como un espejo que refleja la imagen de Dios. Y recuerde que en Génesis, cuando estamos viendo el capítulo 1, capítulo 2 de Génesis, la creación, cuando llega al hombre, ¿qué dice? Que creó Dios al hombre a imagen de ¿quién lo hizo? De Dios lo creó. Eso es lo que sucede. Y note que nuestra identidad entonces proviene de conocer y pertenecer a Dios. De ahí viene su identidad. El mundo dice entonces que usted encuentra su identidad dentro de usted mismo. ¿Sabes qué? Tu identidad vos la podés encontrar en vos mismo. Si vos seguís los deseos de tu corazón, ahí estás encontrando tu identidad. Sin embargo, Jesús dice lo contrario. Totalmente lo contrario. Jesús declara que su identidad está en Él. También el mundo dice que usted encuentra su identidad en lo que hace. En su trabajo. En sus acciones. Y le puede decir, si alguien me pregunta quién soy yo, de acuerdo al mundo, yo soy pastor. Yo recuerdo una vez que estaba haciendo un trabajo en la oficina de un doctor, y yo en la información tenía el nombre de la señora. Y cuando me refiero a ella, la llamo por su apellido y me dice a mí, doctor, por favor. Y eso es lo que este mundo está enseñando. Que nosotros encontramos nuestra identidad en lo que nosotros hacemos, en nuestras acciones. Pero Dios dice que su identidad se encuentra en lo que Él dice que usted es. Allí es donde usted encuentra su identidad. No está en lo que usted hace. Y la palabra de Dios declara, es bien clara al guiarnos a Cristo para descubrir realmente quiénes somos. Porque después de todo, Él es nuestro creador. Él nos hizo a su imagen, a su semejanza. Y eso lo vemos en los versículos del 14 al 17. Vean de los 14 al 17. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer, dice. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Al ver esta escena, solo me puedo imaginar cómo se han de haber sentido todo el pueblo. Estos versículos nos muestran que somos un pueblo que necesita ser purificado. Necesitamos ser consagrados, necesitamos ser limpiados. Pero aquí no está hablando solamente de lo físico. No se limita solamente a lo físico. Tampoco se limita solamente a lo moral. Pero también, lo más importante, a lo espiritual. Esto comienza con reconocer entonces. Dios quiere que nosotros podamos reconocer que necesitamos ser conformados a su imagen, a su estándar. Eso es lo que implica tener una relación íntima con Él.
que nosotros somos transformados a su imagen de nuevo, a su semejanza. Y todo esto comienza con reconocer que somos pecadores y que necesitamos ser exactamente transformados a su imagen, a su estándar. Y tal vez usted podrá decir, bueno, que no fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Claro que sí. Claro que sí. Y en un minuto vamos a ver cómo está la situación esa. Sin embargo, muchos piensan que es Dios el que tiene que ser transformado a nuestro estándar para que nosotros podamos sentirnos cómodos. Muchas veces pensamos eso. Pensamos que el evangelio debe de acomodarse a la cultura. No, es que el evangelio debe de ser trasladado a esta cultura. No, que el evangelio no se aplica de la forma que se aplicó en el primer siglo. Porque estamos en una diferente era. Estamos ya pasamos el modernismo. Estamos en el posmodernismo de que nada tiene ningún estándar. Pero cuando nosotros vemos que el evangelio, cuando nos dicen que el evangelio debe de acomodarse a la cultura, ese es un falso evangelio. Así que regresemos a quién es Dios en los versículos 20 al 25. Vamos a ver de nuevo esto, hermanos. Vea cómo Dios es el que nos hace ver que nosotros necesitamos ser transformados a su estándar. Dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que caerá multitud de ellos, habrá mortandad. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago, para que no los mate. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Moisés está diciendo, bueno, ¿qué? Entonces, y este pacto no es con el pueblo, y está diciendo, ¿por qué no permitís entonces que suba el pueblo hasta el monte? Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y a Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y vean esto, hermanos, esta última imagen en este capítulo de quién es Dios y quiénes somos nosotros, vemos que es la imagen de Dios como un Dios con fuego consumidor. Vemos esto allí, como un volcán en erupción, con humo y con fuego. Vemos una gran diferencia de nuestra posición. Y esto nos lleva a la realidad, a esta realidad como seres humanos. Vamos a hablar como seres humanos, que nuestro pecado nos separa de una relación con Dios. Como seres humanos caídos, nuestro pecado nos separa de esa relación con Dios. El ser humano no puede comprender completamente la santidad de Dios por razón de su pecado. Y la relación, ahora sí, la relación que había antes entre Dios y el ser humano en el Edén, ahora está rota. Porque decía anteriormente que esa imagen y semejanza que Dios nos creó está rota a partir de la caída en el Edén. Esa es la condición ahora es la condición natural del ser humano. O sea que la imagen, la semejanza original de Dios ahora está torcida, ahora está contaminada, ahora está borrosa por razón del pecado. Es la condición natural de cada uno de nosotros. A partir de ahí, de esa caída, a partir de ahí así es. De otra forma, entonces, si nuestra imagen y semejanza de Dios estuviera intacta, entonces no tendríamos ningún problema para pasar los límites del monte y llegar a la presencia de Dios, porque no tendríamos pecado. Pero como tenemos pecado, Dios pone ese límite. Sin embargo, Dios pone aquí la solución a ese problema que estaba experimentando el pueblo de Israel.
O sea que Dios proveyó un pacto para reunirnos con Él íntima y eternamente. Eso es lo que está haciendo Dios aquí. Proveyendo un pacto donde nosotros podamos reunirnos con Él, religarnos con Él. De ahí viene la palabra religión, donde buscamos religarnos con Él. Y esto es lo que el pueblo de Israel necesitaba para tener una relación legítima, íntima y perfecta con Dios. Necesitaba que Dios lo liberara para hacer un pacto con ellos. Así que Él utilizó a Moisés como ese mediador de este pacto que estaba apuntando a uno mejor, a un pacto mejor. Hermanos, estoy tratando lo mejor posible de presentarles todo un capítulo para que ustedes puedan entender de que cuando hablamos de pacto, no estamos hablando de una condición legal que solo se limita a negocios. Porque el matrimonio es un pacto y usted como cristiano está sujeto a un pacto matrimonial con Cristo. Pero ese pacto necesitaba un mediador. Y aquí vemos de que Dios utiliza a Moisés como ese mediador. Pero todo esto está apuntando a un pacto mejor. Este era el fundamento de un pacto que venía más adelante. Cuando Dios envió a su Hijo como ese mediador de un mejor pacto. Él mandó a Jesucristo a resolver de una vez y por todas ese problema, nuestro problema de pecado. Porque ese primer pacto que hizo Dios con Israel era un prototipo o era un tipo de lo que Cristo habría de hacer. Y eso lo vemos en Hebreos capítulo 8 versículo 6, cuando el autor dice que ahora, Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, o sea el de Cristo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ya no solamente que vamos a ser sacerdotes de su reino en este mundo, sino que sacerdotes de su reino eterno. El versículo 7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ese pacto de Dios con Israel estaba apuntando a este mejor pacto que Cristo habría de llevar en la cruz. Y que recuerde, ahí estaba ya consumando la promesa de que no iba a ser con el Israel terrenal, sino que un Israel celestial, espiritual, el cual es Cristo. Ese pacto que Dios estaba por ejecutar con Israel era el fundamento de lo que habría de ser el definitivo para todos nosotros. Era el modelo de lo que Jesús habría de hacer por nosotros. Moisés no podía hacer esa obra. El pueblo de Israel no podía cumplir con los requerimientos de ese pacto. Por eso es que Dios hace este tipo de pacto primero como el fundamento para avanzar a uno mejor en Cristo. ¿Por qué? Porque al ser humano le cuesta, a todos nosotros nos cuesta aprender en la primera vez. Necesitamos de repeticiones para que podamos ir entendiendo mejor las cosas. Pero Cristo hizo posible todo esto. Él nos creó, como dice Colosenses capítulo 1, Él nos creó, nos salvó, nos limpió, nos perdonó, nos ha llenado de su espíritu, algo que ese pacto no podía hacer. Pero el nuevo pacto en Cristo nos llena de su espíritu. Y es ahí donde tenemos una nueva vida. Nueva vida. Entonces, aquí viene el punto. Eso es lo que el nuevo pacto que Dios da. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra parte en ese pacto? Lo mismo que requirió Abraham. Es lo mismito. No hay una diferencia entre la salvación de Abraham y nuestra salvación. Es creer y entregarnos completamente
a esa palabra que Dios ha prometido, a ese pacto que no hay de otra. Usted no puede hacer ninguna obra para poder entrar en ese pacto. Eso es lo que hizo Cristo. Facilitó todo para que ese pacto sea tangible para usted y para mí. Usted no tiene que hacer nada más, solo entregarse. Así como la pareja llega al matrimonio y la pregunta que se le hace al novio, ¿prometes tomar a tu novia como tu esposa? Cuando dice tomarlo, es hacerla de él. Pero no solamente a él, sino que también le pregunta a ella, ¿prometes tomarlo a él como tu esposo? Y estamos hablando de una promesa donde dice, hay el deseo mutuo. Y esto es lo maravilloso de tener nuestra fe en Cristo. Porque cuando usted dice, yo creo todo lo que Cristo ha hecho, lo que Él me promete, lo que Él dice que ha hecho por mí, todo lo que Él me promete que yo habré de recibir y habré de ser en Él, es en ese momento que usted está sujeto ya a ese pacto. Y no hay nada en esta creación que lo pueda separar de ese pacto. Jesús aseguró nuestra unión con el Padre al entregarse completamente por amor a nosotros, como ese esposo lo hace por su amada. Y nosotros nos sujetamos completamente a Él como la esposa se sujeta a su esposo. Cuando usted lee Efesios 5 y ve lo que Pablo está describiendo y dice, estos son reglas para nuestro matrimonio. No, estamos hablando que ese es el modelo de la relación entre Cristo y la iglesia. Y por eso Pablo en Efesios 5:32 termina estas instrucciones para la iglesia con este versículo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Nuestro matrimonio aquí en la tierra, el matrimonio está dándonos, así como ese pacto de Dios con Israel en el Sinaí, que está apuntando al pacto de Cristo con nosotros, el matrimonio del ser humano aquí entre un hombre y una mujer, está apuntando a la relación que nosotros tenemos con Cristo. Por eso es la razón de que en la iglesia el matrimonio tiene un valor significativo. Es importante. Y tal vez usted dice, bueno, yo no sé lo que es el matrimonio porque yo no me he casado. Claro que usted está casado. Si usted está en Cristo, usted está casado con Cristo. Y si usted ve en el matrimonio algo que dice, bueno, esto no aplica, sí aplica porque ese es un reflejo. Ahora, de que nosotros como seres humanos caídos maltratamos esa imagen de lo que es nuestra relación con Cristo y es otra cosa. Pero eso es lo que estamos viendo. Ese es el pacto que Dios hizo en el Sinaí con Israel, previendo el pacto que Jesús haría por nosotros para que finalmente viviéramos en íntima relación con Él. Eso es la ceremonia prenupcial que estamos viendo aquí en este capítulo 19. Y esto es algo maravilloso, hermanos. Porque desde antes de que usted naciera, Dios había previsto un pacto en el cual usted iba a ser incluido. Ese es el Dios que le ha amado a usted eternamente. Desde la eternidad. Dios no lo comenzó a amar a usted desde que usted dijo, yo me arrepiento de mis pecados y entrego mi vida completamente a Cristo. No, en la eternidad lo amó. Y porque le ha amado desde la eternidad, Él decidió venir y hacer toda esta obra por usted y por mí. Y entonces, así como en el matrimonio, que el esposo se entrega, se ama, se da en cuerpo y alma por su esposa para cuidarla, para protegerla, para mantenerla sin mancha, la esposa, cuando ve que el esposo quiere hacer eso por ella,
va a decir, yo quiero vivir como a mí me da la gana. No, esto es lo que mejor me puede pasar a mí. Me voy a sujetar, voy a abrazar a mi esposo porque es lo mejor que me puede pasar. Claro, el modelo de Cristo. Y todo hombre apunta a ser como Cristo. Y toda mujer apunta a ser como la novia de Cristo. Recuerde que en el Apocalipsis, ¿cómo dice Juan que mira a la novia descender del cielo? Sin arruga y sin mancha. Sin arruga y sin mancha. Y nosotros apuntamos a eso en este pacto. Que cuando Cristo entremos en esa intimidad con Cristo, podamos hacerlo sin arruga y sin mancha. Pero no lo podemos hacer sin la obra de Cristo en nosotros. Así es que, ¿quién es ese Dios que le ha amado eternamente? Mi deseo es de que usted pueda decir con seguridad que es Cristo. Que usted pueda continuar su camino en esta vida sabiendo de que usted ya está comprometido, comprometida con Cristo. Y si usted no lo ha hecho, hoy lo puede hacer. Usted puede, sin lugar a dudas, sin temor, decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Sí respondo a ese pacto que vos me estás presentando. Quiero ser parte de ese cuerpo. Quiero asegurar mi vida eternamente para vivirla con vos. Oremos.